Bueno, Anita, empecemos. Algunos detalles generales, Anita. En la casa le decimos Anita Tuntún. Muy buenas noches para todas. Dios las bendice grandemente. Bueno, pues yo me presento para aquellas que de pronto no me conocen. Mi nombre es Ana Ortiz. Ana Rita me dice mi hija, pero Pero a mí ella me le gusta que me omitir el digan Ana. Rita. Pero soy Ana Rita, sí. Y tengo 70 años. Hace 29 años que llegué al Señor. Tengo 4 hermosas hijas. Y 9 nietos, que los he disfrutado al máximo. ¿Qué más les puedo contar? ¿Cuántos hermanos? Éramos 14 hermanos. Ya han muerto 11 hermanos. Quedamos 4. Han muerto 10. Han muerto 10, sí. Y bueno, mi historia es como la de todas ustedes, que yo sé que todas tenemos historias tristes y historias también de bendición, de alegría. A veces la vida de uno parece que la verdad fuera más bien como una novela, porque se presentan muchas cosas en la vida. Pero bueno, tampoco las puedo contar todas. Hoy les voy a contar alguito de mi vida. Entonces comencemos, Ana Rita, yo le digo Ana Rita a mi mamá con mucho cariño, por la infancia, donde nació, donde creció. Mi infancia, bueno, cuando estuve muy pequeñita fui feliz con mis padres, con todos mis hermanos. Me crié en una finca. Éramos felices, pero mi madre murió cuando yo tenía 11 años y todo cambió. Mis hermanos, cada uno cogió por su camino. Los que estábamos pequeñitos quedamos en la casa. Mi padre se volvió a casar a los 6 meses de que mi mamá murió y tuvimos algunos inconvenientes con la esposa de él, que era mi tía. Era una hermana de mi mamá, pero no nos llevamos muy bien con ella. Entonces ahí empezaron cosas tremendas para mi vida. Ellos apartaron casa y yo me quedé en esa casa tan grande, paterna, una casa inmensa. Mis hermanitos, como eran más pequeñitos, se fueron con ellos y yo me quedé sola. Los mayores se fueron, se habían ido. Y yo viví sola en esa casa, pero yo le tenía miedo a estar dentro de esa casa porque era muy grande y me parecía oscura. Y entonces viví cosas tremendas. No me quedaba dentro de la casa, me quedaba fuera de la casa. Dormía con los cerdos. La marranita recién parida, entonces no había peligro de que la atacara, entonces ella se acostaba a dormir con la marranita para no sentirse sola. Y dormía al pie de esa marrana grande que había tenido 13 marranitos y no tenía cómo darle de comer sino a 12, porque tenía solo 12 teticas. Entonces esa marranita, la chiquitica, la última, ella se quedó. Siempre los hermanos le ganaban y ella quedaba sin comer. Yo la crié a teterito y fuimos muy amigas con esa marranita. Era mi mascota, era mi compañía, era todo. Y cuando ya la marranita tenía como unos 4 meses, estaba linda, ya grande, gordita, la marranita se me desapareció. Y
Y entonces mi papá venía a visitarme, él vivía no tan lejos de mi casa, pero sí no nos alcanzábamos a ver ni nada. Y se desapareció la marranita y yo busqué la marranita, búsquela, yo la quería, yo mejor dicho. Y le dije, papá, es que la marranita no aparece, Pepa, se llamaba Pepa. No aparece, la he buscado por todos lados y no aparece. Y mi papá dijo, no la busque más. Dije, ¿cómo así? ¿Por qué? Dijo, porque ella ya no está. Mi papá la había vendido y me quedé sin esa marranita, me quedé sola. Pues es... No. Entonces, esa fue mi vida, así transcurría mis años. Ya llegué a los 12, 13 años y mi padre no me quiso dar más estudio. Dijo que no necesitaba más estudio, que para qué más estudio, que las mujeres nacíamos era para tener un hogar, para tener esposo, hijos, y que pues con ese estudio era suficiente. Y yo me quedé bastante frustrada porque yo sí quería estudiar, mi deseo era estudiar, terminar el bachillerato y estudiar una carrera. Por cierto, siempre quise estudiar psicología, pero psicología infantil, tal vez por mi misma condición de soledad y todo. Entonces él me dijo que no y me ofreció como alternativa que me pagaba un arte para que yo estudiara algo que me sirviera para cuando estuviera casada, para cuando tuviera mis hijos, y me dijo que me pagaba una modistería. Yo me sentí muy ofendida, me dio mucho mal genio, pero viendo que mi papá ya no quiso, dijo, ¿lo toma o lo deja? Yo ya no vivía con él, yo ya vivía con una hermana acá en la ciudad. Y yo en últimas dije, pues me tocará. Le dije, pero me compra máquina y todo. Me dijo, claro, le compro todo. Y me colocó en una academia a estudiar. Y yo a regañadientes, pero fui juiciosa. Y estudié allá durante un año. Y ya a los 14, yo ya tenía mi sala de modas. Yo ya le cosía a las personas que venían. Y ellas como que me miraban tan sardinita y no creían en mí, se codiaban. Y bueno, dejaban ya las telas en último. Y nunca jamás dañé un vestido. Jamás me quedó mal una costura, me quedaban muy lindos los vestidos, yo aprendí bien. Y ya más tarde, cuando ya pasó el tiempo y ya era una mujer casada, yo terminé mi bachillerato y luego, más tarde, entré a estudiar en el SENA, diseño de modas. Y me preparé bien para ese arte y lo hacía muy bien. Mis hijas saben, no solo me defendí realmente, como mi papá dijo, en algunas partes él tuvo razón. Sí, yo me defendí con eso y ayudé al sustento de mi casa cuando las cosas se pusieron así como difíciles. Yo me ayudé con el diseño de modas. Y además mis hijas disfrutaron de todas mis costuras. Ellas eran las que más disfrutaban. Yo les hacía todo lo que ellas me dijeran cuando estaban. Hasta vestidos para las muñecas yo les hacía. Y les hacía sus conjuntos de chaquetas, de faldas, de pantalón. Muy bien, me fue bien con el arte. ¿Para qué? Pero la verdad, fue mucha la frustración cuando mi papá me dijo eso. Esas son partes de las cosas de pronto desagradables que uno tiene en la vida, pero a la final yo fui obediente y la obediencia trae bendición porque ese arte me sirvió mucho a mí. Me casé muy joven, apenas iba a cumplir 17 años. Todo fue una cosa muy linda, muy preciosa. Todo era color de rosa, tenía todas las cosas,
sentía, yo ahí ya no cosí ni nada, yo no, porque mi esposo me decía que no tenía necesidad de hacer nada de eso, que estuviera en casa solo cuidando las bebés. Y a los 7 años se acabó el idilio. Vinieron cosas tremendas y terminamos sin nada. Lo que yo creía que lo tenía todo, eso se esfumó por la mala administración de él. Yo era muy sardina y yo hacía lo que él dijera. Entonces se acabó todo. Se acabó el matrimonio, se acabó el bienestar económico, la casa, todo lo que teníamos, el carro, todo se acabó y quedé con una mano adelante y otra atrás y con 2 niñas pequeñitas. Ya después me fui a vivir con otra persona, con el que hoy es mi esposo, y pues vivimos muchas dificultades, muchas carencias, muchas cosas tremendas, pero lográbamos sobrevivir. Y ya más luego, pues cuando conocí al Señor, que fue a los 40 años, conocimos del Señor, Él también, a raíz de una circunstancia muy difícil que tuve que pasar, un dictamen médico terrible, donde ya no daban nada por mi vida ni nada. Entonces alguien muy hermoso, alguien que estaba en ese primer amor, me presentó al Señor, a Jesucristo. Me lo presentó de tal manera que yo no lo puedo olvidar, ni me pude resistir a entrar en esa curiosidad de querer saber de Él. Y desde entonces, hace 29 años, camino con mi Señor. Y pues las cosas... Bueno, cuando conocí al Señor también les quiero contar que entonces arreglamos la vida con mi esposo, nos casamos y empezamos a organizar la vida, así como a arreglar las cosas que estaban mal. Pero me enfermé, o mejor dicho, yo estaba muy enferma cuando llegué al Señor. No solo era el cáncer que me habían dictaminado, sino era que tenía una artrosis muy tremenda, que tenía fiebres reumáticas. Estaba en un estado tremendo, no sé qué pasó, tal vez había mucho rencor en mi corazón, había mucho dolor, mucha frustración, mucha tristeza, y eso me trajo mucha enfermedad. Yo estaba muy enferma, pero con el Señor llegó también la sanidad. Es increíble, el Señor hizo unos milagros en mí, ha hecho unos milagros que solo los que están conmigo, los que me conocen, los que han vivido conmigo, saben lo que el Señor hizo por mí. Él me sanó de todos esos achaques, de todas esas cosas. Yo ya no me podía subir a un bus, yo no podía subir escaleras, yo mantenía con unas fiebres a toda hora, unos escalofríos. A mí me daban unos vómitos de 24 horas y si no me llevaban a ponerme en unas inyecciones, no me pasaba el vómito. Y esa era mi vida, una vida tremenda, tenaz. Pero fue una cosa tan espectacular. Yo fui a un encuentro y yo no sé, pero el Señor allí me sanó de todo eso. Es increíble. Y pues poco a poco fui teniendo más fe, fui también soltando tantas cargas que yo tenía, perdonando, pidiendo perdón por muchas cosas, porque uno a veces también no reconoce sus errores. Entonces el Señor sí le hace a uno entender que hay que perdonar y también pedir perdón. Todo eso hice yo y las cosas fueron cambiando de una manera sobrenatural. Esto que les estoy contando, por eso les digo que parece una novela, pero es una
verdad muy grande. El Señor hizo cosas conmigo maravillosas. No, eso es ahí por encimita que les cuento eso. Bueno, ¿y qué pruebas después de conocer al Señor en estos 30 años? Después de conocer al Señor, claro, eso no es que uno no tenga pruebas, que se acaben los problemas, no, eso sería uno mentiroso decir. Lo que pasa es que uno ya actúa de otra manera. Uno tiene la fortaleza, uno tiene la fe, uno sabe que el Señor está acompañándolo, uno sabe que ya no está solo y uno aprende a declarar ya palabras de fe, un lenguaje diferente, ya uno deja de quejarse, todo eso que es muy común en uno cuando le duele, ¿cierto? Quejarse y contarle a todas las personas que uno está mal, ya eso no pasa, ya uno empieza a tener esa fe, pero sin embargo han habido muchas pruebas. Después de eso, de que el Señor me dio esa sanidad tan tremenda y todo, de pronto un día volví a enfermarme. Ya me habían operado 7 veces sacándome tumores del cuerpo, pero de pronto otra vez me enfermé y tenía un tumor muy grande. Eso fue lo último que me pasó. Pero yo ya fui llena de fe, yo ya declaré la sanidad, yo ya no le creí al enemigo, yo ya me paré firme y declaré que yo era sana, que el Señor me había sanado y ya no, el enemigo no tenía nada para dañarme a mí. Y me operaron, ellos nuevamente, los médicos en junta y todo, dijeron: no, ella tiene un cáncer. Mejor dicho, son 98 o 99% de que es un cáncer. Hay que operarla de tal manera, hay que hacer tal cosa, hay que… bueno, me operaron varios médicos y me sacaron el tumor que tenía. Entonces eso fue otra prueba hacia la fe, porque uno dice: ¿cómo si ya ando con el Señor? ¿Cómo si el Señor ya me sanó? ¿Cómo es que otra vez me vuelve a dar esto? Pero no, yo me llené de valor y de optimismo, de fe, y declaré que ese tumor, al igual que los otros que me habían sacado, no eran cancerosos. Y así los médicos decían sí, yo decía no por dentro, decía no. Y efectivamente no fue un tumor canceroso. Y desde entonces ya paró todo ese tema del cáncer, paró, porque pues todos los médicos me trataban con medicamentos especiales para el cáncer, todo. Pero yo un día dije: no, yo no tengo nada de eso, yo me declaro sana. Y claro, vienen cosas, vienen achaques, el tiempo no pasa así como así, el tiempo va dejando secuelas en uno y los años, ¿sí? Pero eso es normal y natural, pero ya era muy diferente la condición en que yo estaba. Mis hermanos fallecieron ahorita después de conocer al Señor. Ellos eran totalmente incrédulos, ellos se burlaban de mí porque yo fui la primera que llegué al Señor, y ellos se burlaban de mí. Me decían aleluya, bueno, muchas cosas, pero lo más lindo es que ellos terminaron teniendo admiración y respeto por mí. Cualquier cosa que pasara, ellos siempre decían: hay que decirle a Anita que ore, hay que llamar a Anita para que venga, y terminaron respetando a Dios también. Y ellos conocieron de Cristo, no se murieron sin Cristo, se fueron con el Señor. Y eso es una alegría muy grande, esa es una victoria para mí, que mis hermanos, los que murieron después de que yo les compartí la palabra, ellos recibieron a Cristo y se fueron con el Señor. Entre esas dificultades que he tenido así marcadas, también
me pasó con mis hijas, las dos mayores, que ellas perdieron su primer bebé. Una iba a tener gemelitos y la otra también estaba embarazada, y ambas a tiempo lo perdieron. Eso fue para mí demasiado duro, fue bastante duro. Yo lloré bastante y yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué pasa esto? ¿Cómo así? ¿Por qué si yo oro tanto por ellas? Pero ya después entendí que era la voluntad de Dios. Yo lo miré como una ofrenda para Dios. Dije, esos bebés son la ofrenda para Dios, ahora ya vienen los que el Señor les va a regalar, y así fue. Sí, pero también fue una pena, también fue un dolor, ¿sí? Y así sucesivamente muchas cosas que a uno le suceden ya conociendo el Señor, pero que uno ya lo toma de otra manera, ya no reniega, ya no se echa a morir. Me dio también a mí hace 2 años, me dio una parálisis facial que me dejó secuelas en mi cara. Pero yo, aunque me puse muy triste y todo, pues verme mi cara ya con un ojito pequeño, con mi boquita torcida, con todas esas cosas, pero luego el mismo Señor me hacía recapacitar de que tantas personas que de verdad tienen dificultades terribles, yo puedo hablar, yo puedo caminar, yo puedo comer, yo puedo sonreír, yo puedo hacer todo. Entonces, yo le doy gracias a Dios, porque qué tal una parálisis donde uno quede inválido, que no pueda mover un brazo, una pierna, todo eso sí son cosas terribles. Entonces yo ya he aprendido a mirar la vida de otra manera y a tener de todas formas un lenguaje diferente, aunque eso todos los días hay que trabajar en eso, porque a veces uno suele tener palabras negativas. Cosas bonitas, aparte de mí. Sí, cosas bonitas he vivido, hermosas cosas. Como les decía, son hijas preciosas, 4 hijas que el Señor me dio, que yo siempre quise tener varones. Y ahora entiendo que no, que eran las niñas. Yo era Daniel Esteban. Sí, yo decía, pero yo... Y mono. Yo cada que me nacía una niña, yo decía, yo quería un niño. Y ahora entiendo por qué el Señor me dio niñas. Y yo de ellas he recibido, el Señor me ha bendecido con esas hijas. He recibido honra, he recibido respeto, atenciones. He conocido países, he estado en muchos lugares, porque sí, claro, tantas cosas lindas en restaurantes finos, en cosas que uno ni se imaginó nunca, sí, pero que el Señor lo bendice a uno de esa manera. Y podría contarles, no me alcanzaría la noche ni nada, pero ahí les cuento estas cositas buenas y malas, pero que todas las hemos podido superar, y aquí estamos, contentos, felices, disfrutando la vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pues como yo soy la hija, yo conozco muchas historias, pero se quedan en el aire. En 2 ocasiones estuvo a punto de morirse porque le dio una peritonitis cuando me había tenido a mí, me regaló. Los vecinos me habían puesto Alba Lucía. Yo era Alba Lucía para los vecinos, pero fue maravilloso porque los vecinos me surtieron de pañales, de comida, de todo, y no, nos comimos la carnada. Mi mamá se recuperó y yo volví a la casa. Mi mamá me había tenido hacía 23 días, imagínense, 15 días. Y se le estranguló el apéndice, estuvo muy grave, y cuando tenía 23 años también se le estranguló la vesícula y también estuvo muy grave porque la operaron mal. El médico incluso le dijo a Ana Rita, casi te mato, Ana Rita, pero 70 años después aquí está Ana Rita. Aquí estoy. Así que en cortos minutos yo les quiero compartir la historia de Esther resiliente.
¿Y qué es la resiliencia? Pues es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, una tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes de trabajo o financieras. ¿Y por qué comparto la historia de mi mamá? Pues porque la conozco de cerca y he visto la resiliencia. Efectivamente, con la modistería mi mamá me pagó una cirugía porque yo nací con estrabismo. Yo he tenido 2 cirugías por estrabismo y tuvo que coser ¿cuántos vestidos? 300 vestidos para pagarme la cirugía cuando yo tenía 2 años, la primera que me hicieron, la segunda la pagó mi esposo. Entonces, la vida nos depara tristezas y pruebas. Juan 16:33 dice que en el mundo tendremos muchas ¿qué? Pruebas y tristezas, pero que debemos confiar porque el Señor ha vencido. Y si hay algo que nosotros podamos desarrollar a través del Espíritu Santo es la resiliencia. Hoy se habla desde la neuropsicología y se habla desde muchos ámbitos de esta cualidad, pero yo creo que esta en realidad es el resultado de tener una relación genuina y cercana con Dios, porque Él es el único que nos ayuda a sanar todas esas cosas que cuenta mi mamá, ¿sí? Lo de tener que dormir con la marranita, quedarse huérfana, el abandono, las pérdidas, las quiebras, las enfermedades, las dificultades, el dolor, las lágrimas, las tristezas. Y por eso les quiero compartir la historia de Esther, porque además creo que es una historia que todas las mujeres deberíamos conocer y contar a nuestras hijas, a nuestras nietas, a nuestras amigas. Esther 2:7 dice: Mardoqueo tenía una prima joven muy hermosa y atractiva. Ustedes no se imaginan, yo no publico acá una foto, pero mi mamá era yo le digo, ella es la más bella, la más linda de todas. Y así era Esther, muy hermosa y atractiva, dice que se llamaba Hadasa, a la cual también le decían Esther. Hadasa significa huerto y Esther estrella. Cuando el padre y la madre de ella murieron, Mardoqueo la adoptó y la integró a su familia y la crió como su propia hija. Y creo que eso es lo que nos compartía mi mamá y lo que todas, si miramos hacia atrás, podemos encontrar. Y es que está una historia muy dolorosa en Esther, y es que se queda huérfana de su papá y de su mamá, de ambos. Y yo no sé si usted ha perdido a sus papás o ha crecido lejos de uno de ellos, pero es muy doloroso, porque esa figura es irreemplazable. Y Esther perdió a sus 2 papás. Sin embargo, en medio de la dificultad estuvo ¿quién? Mardoqueo, un primo que la adoptó, un primo que decidió traerla a su casa y criarla como si fuera su propia hija. Y así, cuando nosotras miramos hacia atrás y cuando repasamos las 8 historias que hemos compartido acá, yo sé que cada una de las mujeres que estuvo acá puede decir: en medio de esas dificultades que yo viví, la mano de Dios se manifestó de alguna manera. Y mire, hay algo maravilloso, y es que Dios se reveló aquí a través de Mardoqueo, pero Dios se revela de muchas maneras. Yo pienso, por ejemplo, en esos vecinos que apoyaron a mi mamá porque era una situación de mucha pobreza la que estábamos viviendo, y que ellos se ofrecieran a cuidarme. Fue una bendición, porque cuando mi mamá llegó a la casa había de todo en la casa, porque ellos estuvieron atentos. Y así siempre hubo un ángel, así siempre hubo una jefe que apoyó con algo, que ayudó, así siempre hubo vecinos, hubo amigos, hubo provisión, hubo trabajo. Mi papá salía en la bicicleta a buscar el trabajo, a buscar qué carro arreglar, y algo aparecía, y ahí siempre estuvo la mano de Dios con nosotros. Y dice Esther 2:9: Hegai quedó muy impresionado, era el eunuco que le servía al rey, con Esther, y la trató con mucha amabilidad. Dice que cuando la vio él quedó impresionado con ella. Enseguida ordenó que le prepararan una dieta especial y se le hicieran tratamientos de belleza. También le asignó 7 doncellas escogidas especialmente del palacio del rey, y la trasladó junto con ellas al mejor lugar del harén. Y entonces, ¿qué encontramos aquí? Las jóvenes más hermosas del reino habían sido traídas al rey Artajerjes.
Pero ¿qué pasó? Dice la Biblia que cuando Hegai vio a Esther, él quedó ¿qué? Deslumbrado con ella. O sea, él vio algo especial en Esther. Y mire, yo pienso que esa belleza extraordinaria es un sello de Dios y no tiene que ver precisamente con nuestra estética, porque entonces algunas diríamos, no, pues a mí no me fue tan bien en ese sentido. Pero ¿qué pasa? Esther tenía el sello de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios, y por eso Hegai la trató ¿con qué? Con amabilidad. Yo recuerdo mucho una historia que me cuenta mi mamá. Querían una secretaria para un hotel y ella era muy sardinita y todas hicieron fila. Mi mamá no sabía nada de mecanografía, pero la escogieron a ella. A lo lejos la vieron y le dijeron, niña, usted venga. Le hicieron una prueba y le dijeron, pero es que usted es muy jovencita para trabajar, tenía 14 años. Y ella dijo, bueno, pero si uno no es responsable a los 14 no va a ser responsable nunca. Ella siempre fue responsable. Yo a los 14 chupaba dedo todavía y jugaba con las muñecas. Y efectivamente entró a trabajar y trabajó por mucho tiempo encargada y responsable de un hotel muy conocido, administradora de un hotel muy conocido aquí en Villavicencio. Y así le pasó a Esther, tuvo la gracia y el favor de Dios con ella. Y mire, eso es el distintivo más lindo que usted pueda ponerse. Eso es más bonito que hacerse el diseño de las cejas, que tener la ropa más sofisticada, que tener el pelo cepillado, que tener los zapatos más lindos, que la piel radiante. El mejor distintivo que nosotras podemos tener es el favor de Dios. Pero hay algo especial. La Biblia dice que Esther pasó un año preparándose para presentarse delante del rey. 6 meses estuvo en unos tratamientos especiales y otros 6 meses en otros. En esos tratamientos ella tenía aceites de mirra, ungüentos súper especiales, perfumes. ¿Usted se imagina cómo estaba Esther cuando se presentó delante del rey? Yo creo que su piel era como una porcelana, estaba súper bien cuidada. ¿Y qué principios vemos nosotros acá? Que siempre para el rol que tengamos que asumir tenemos que esperar y tenemos que prepararnos. ¿Cuánto tiempo? Yo no sé, yo no lo sé, pero tenemos tareas como hijas, como hermanas, como madres, como esposas, y a veces uno está esperando que ya se dé, no sé, yo no sé si a usted les pasó, pero uno es adolescente y quiere tener 15, y tiene 15 y quiere tener 18 y quiere casarse, y si no se casa a cierta edad siente que se le está pasando el tren y entonces siente que se va a quedar, y si no tiene hijos a cierta edad cree que se va a quedar sin hijos. Pero hay un tiempo en el que necesitamos prepararnos y hay que aprender a esperar y hay que aprender a confiar en el proceso de Dios, y eso hizo Esther. Un año, ella hubiera podido decir a los 6 meses, no, yo me voy de acá, ya estoy cansada de esta vaina. Pero ella estuvo un año muy juiciosa, y así nosotras requerimos estar juiciosas, conectadas con el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo, para tener la gracia y para asumir los roles que Dios quiere encomendarnos. Mire, yo estoy segura que hay muchas ocasiones en las que Dios quiere encomendarnos algo, asignarnos una tarea, pero no lo hace porque no estamos preparadas. Así que usted debe ser de ese tipo de mujeres que el Señor diga, está lista, le puedo encomendar esto. Por eso le dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo le digo al Señor, Señor, ayúdame a ser fiel en lo que tú me has encomendado, para que yo pueda recibir más, porque a veces queremos recibir más, pero no somos fieles en lo que tenemos. A veces la gente se queja y dice, no, es que mis recursos son muy escasos, es que estoy, pero ¿ha sido fiel con eso poquito que tiene? No, pero es que estos hijos, pero ha sido fiel en esa tarea como madre. No, pero es que este esposo ha sido fiel en esa tarea como esposa. Así fue Esther. Y dice, Esther 2:15, Esther era hija de Abihail, tío de Mardoqueo. Mardoqueo había adoptado como hija a su prima menor, Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él sugirió, y todos los que la veían la admiraban. A mí me fascina esta historia. ¿Usted se imagina el acceso al que tenía Esther?
¿Usted se imagina los vestidos, las joyas, las coronas, los collares, los aretes? Cualquier mujer desearía un ropero al que Esther tenía acceso y ella podía ponerse lo que quisiera, lo que se le antojara. Sin embargo, ¿qué hace Esther? Ella le dice a Hegai, ¿qué me pongo? Y lo que Hegai le dijo, eso se puso ella. Así estuviera tentada a otra corona que de pronto tuviera más diamantes o piedras preciosas o colores, ella siguió el consejo. Y en el versículo 20 de ese mismo capítulo también dice, Esther siguió manteniendo en secreto su trasfondo familiar y su nacionalidad. Todavía seguía los consejos de Mardoqueo tal como cuando vivía en su casa. Es impresionante, Esther vivía en el palacio del rey, podía decir, no, pues es que yo soy de la realeza, ¿sí? Y Mardoqueo no, pero ella seguía los consejos de Mardoqueo aún cuando no vivía con él. Y a mí me parece esto maravilloso. Yo creo que el valor más extraordinario que puede tener una persona, hombre o mujer, es aprender a seguir el consejo. Cuántos dolores de cabeza y cuántas tristezas nos ahorraríamos si hubiésemos seguido los consejos que nos dieron nuestros padres, mentores espirituales, amigos conocidos con buenas intenciones, que dijimos, exagerado, retrógrada, anticuado, pero Esther lo hizo. Y otra cosa que a mí me parece maravillosa es que menos es más, ¿sí? Porque ella dice que no pidió nada aparte de lo que él sugirió. Muy seguramente Hegai sugirió muy poquitas cosas. Él quería que la que se luciera fuera Esther y no las joyas distrajeran la atención. Y mire, en muchos sentidos menos es más, porque a nosotras como mujeres nos suele pasar que a veces queremos atiborrarnos de muchas cosas. Menos es más en muchas áreas, como por ejemplo hablar. Menos es más. ¿No le ha pasado que por hablar más de la cuenta, ouch, a mí sí? Hacer menos es más. A veces queremos estar súper abarrotadas de cosas ocupadas haciendo, sobre todo las mamás, pero a veces es mejor, mire, hacer un desayuno más sencillo y sentarse a la mesa con su familia, que comer allá tarugada en la cocina y pensar que tenerlos llenos es suficiente. A veces lo que ellos necesitan es que usted se siente con ellos y los acompañe y les dedique más tiempo, así la comida no esté tan elaborada. Menos es más también a la hora de esperar, porque todas necesitamos aprender a esperar. ¿Y qué queremos hacer en la espera? Forzar las cosas para lograr nuestro cometido. Pero menos es más, es mejor orar y esperar y no ejercer control. Hasta en la moda menos es más. Resiliencia es recordar que los problemas regresan. Entonces ustedes sí saben qué pasó. Esther se presenta esa noche delante del rey y el rey queda flechado, derretido con Esther, y le pone la corona que era de la reina Vasti y la hace oficialmente la reina. Y esto parece el cuento más extraordinario. La niña huérfana pobre se convierte en la reina de un imperio gigantesco. Pero resulta que, como dice mi mamá, pues los problemas siempre van a estar ahí. Hace 30 años que somos cristianos, pero no han dejado de venir las adversidades. Este año hubo varias adversidades en la familia en torno al tema de la salud, varias situaciones angustiantes, pero el Señor nos ha sostenido y así le pasó a Esther. Y dice Esther 4:13 al 14, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y por este versículo es que el libro de Esther hace parte del canon bíblico, porque en ninguna otra parte del libro se menciona a Dios. Pero creen que aquí es donde está el sentido del soplo del Espíritu Santo. Cuando Mardoqueo le dice, si tú no lo haces, el alivio vendrá de alguna parte, pero
¿Quién quita que precisamente tú estés ahí para un momento como este? Porque él le había dicho a Esther que se presentara delante del rey y ella le había dicho, no puedo hacer eso porque si el rey no me ha mandado a llamar y yo me presento, él puede ordenar que me decapiten. Así eran de estrictos, imagínese ese esposo en esta época. Esther 4:15 dice, entonces Esther envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré. ¿Y qué hace Esther? Se determina, busca al Señor, dice, voy a ayunar por esta situación. Esa es la verdadera resiliencia. Cuando usted le llaman y le dan un dictamen médico negativo, ¿y usted qué hace? Pues se siente triste, normal. Recibe una mala noticia, se angustia, normal. Llora, normal, se vale. Pero ¿qué dice usted? Llama a sus personas de confianza y dice, mira, me acaban de decir esto, pero vamos a orar. Y usted busca esperanza, y usted busca a alguien que le levante la fe, que le levante los brazos, se pone de acuerdo con los suyos para ayunar y para decir, Señor, esto que viene como una amenaza, tú lo vas a transformar en un milagro para tu gloria. Y eso fue lo que hizo Esther. Y mire, este es el punto clave, porque a partir de ese momento para Esther viene nuevamente la victoria. ¿Cuál era la amenaza? Que iban a matar a todos los judíos y había un plazo. Y además había una motivación muy grande. A todo ese pueblo se le había dicho que podían matar a los judíos y quedarse con las casas, con las riquezas, con los bienes, con todo lo que ellos tenían. Imagínense si la avaricia no rompe el saco, si la gente no estaba mirando a su vecino judío, todo el ganado que tenía, toda la casa, y decía, bueno, lo mato y hago una casa quinta. Y esa era la amenaza para el pueblo. ¿Y qué es lo que hace Esther? Después del ayuno se presenta delante del rey y dice, si tengo que morir, voy a morir. Pero ¿qué pasa? El rey extiende el cetro y le dice, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. Yo creo que la resiliencia es poder tener esa capacidad y esa osadía de presentarnos delante de Dios y que el Señor nos diga, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿No les parece hermoso? Que usted pueda tener esa capacidad de conectar con Dios, de buscarlo de tal manera que el Señor le diga, pídeme y te daré, llámame y te contestaré, búscame y me encontrarás. Efectivamente, le dan esa oportunidad a Esther. ¿Y qué hace Esther? ¿Usted se acuerda qué hace Esther? Después del tercer día de ayuno y de que el rey le dice que sí. ¡Ay, es que Amán nos quiere matar a todos! Esther guarda la compostura y le dice al rey, si al rey le place, le invito a un banquete esta noche para usted y para Amán. Y yo me le quito el sombrero. Yo hubiera hecho un show, ni el terrible hubiera dicho, ese desgraciado quiere matarnos a todos. Fariseo, hipócrita. No, fariseo no aplicaba ahí. Hipócrita, mentiroso. Pero ella guarda la compostura y dice, los invito a un banquete. Y van al banquete. ¿Y sabe qué hace Esther? Le dice, si al rey le ha gustado este banquete, lo invito mañana a otro banquete. Y yo, Esther, suéltela de una. No, ella guarda la compostura, ella no se deja arrastrar por sus emociones, ella no se deja llevar por su angustia o su tristeza o la carga o el estrés que puede tener ese momento, sino que ella va con calma, sabiendo que tiene que hablar en el momento preciso lo que Dios le diga que hable, no llevada por sus impulsos, sino dirigida por el Espíritu Santo. Y es en ese segundo banquete, esperó 2 días, esperó. A las mujeres nos cuesta esperar. Yo no sé a usted, pero a mí me cuesta esperar. Y más en estos tiempos, en donde uno tiene las cosas tan rápido. Pero ella esperó 2 días para expresarle con toda la calma la situación al rey. Y finalmente, Amán cae en la propia trampa que había entretejido para los judíos y Esther tiene la victoria. Y yo creo que eso es brillar y saberse sobreponer a las adversidades. ¿Cuántas dicen amén?
Entonces yo quiero hoy animarle con esta última mujer que compartimos, Esther. Me parece una de las historias más lindas de la Biblia, toda una princesa. A que nosotras podamos aprender a capitalizar las situaciones de dolor, no porque seamos muy poderosas y fuertes y berracas, sino porque la presencia de Dios está con nosotros y Él tiene el poder de lo que se conoce en el arte japonés como kintsugi, creo que se llama así, y es que cuando las vasijas se rompen, las restauran con oro líquido. Entonces la pieza final es aún más hermosa de lo que era al principio, y ese es el poder del Espíritu Santo, que toma nuestros pedazos rotos, nuestras frustraciones, las historias de pérdida, de orfandad, de pobreza, de abandono, de violencia doméstica, de abuso sexual, de abuso físico, de enfermedad, de tristeza, de decepción, de dolor, y las une con su Espíritu Santo y nos hace vasijas para honra. Esa es la verdadera resiliencia a través de Dios, y es lo que esperamos que durante todo este año usted haya aprendido a través de cada mujer que fue generosa y bondadosa en compartirnos su historia. No es fácil contar esas historias que tal vez nos han dolido o tal vez en algún momento fueron motivos de vergüenza, pero hoy para la gloria de Dios son motivos de gozo porque vimos la mano del Señor obrar. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Entonces yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Y usted le va a decir: gracias, Señor, por tu presencia. Dígale: gracias, Señor, por la bendición de conocerte. Dígale: gracias, Señor, porque hoy, Rey de Gloria, así como nos compartía, Señor, mi mamá, esas historias difíciles, dolorosas, esas historias, Señor, que tal vez aún nos hacen derramar lágrimas, Señor, tú las transformaste, Señor, con tu poder. Y tú, Señor, las cambiaste para bien, Señor. Aún esas cosas que no queríamos vivir y atravesar, aún esas cosas en las que hubiésemos deseado devolver el tiempo para no enfrentar, Señor. Pero sabemos que a través de ti tú las cambias, Señor, y tú las transformas para bien, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Que es en la adversidad donde nuestro carácter es forjado, que conocerte a ti no es ausencia de problemas, pero sí es certeza de victoria, de la seguridad en ti, porque solo a ti nos aferramos. Dígale: Señor, yo me aferro solo a ti, suelto todo lo demás, suelto mis sueños, mis anhelos, suelto mi futuro, Señor, suelto mis problemas también, mis dolencias, mis tristezas, mis heridas. Dígale: Señor, suelto mi pasado, mi historia, mis errores, suelto, Señor, mis dificultades, mi culpa, suelto, Señor, suelto, Rey de Gloria, las etiquetas que he tenido a lo largo de mi vida, suelto, Señor, los estigmas que yo misma he hecho de mí, suelto, Rey de Gloria, todo el dolor, suelto la rabia, el rencor, la frustración, la amargura, las pérdidas, los fracasos, Señor, los desaciertos, las equivocaciones, y las entrego en tus manos y me aferro única y exclusivamente a ti, Señor. Porque tú eres el que me haces resiliente, porque tú eres el que me llevas a sobreponerme, porque tú eres el que me das alas como de águila, Señor, porque tú eres el que renuevas mis fuerzas como las del búfalo, porque tú eres el que me levantas cuando me siento caído, porque tú eres, Señor, el que me fortalece, Señor, cuando siento que no puedo más, porque tú eres el que jamás te olvidas de mí, porque mi nombre está escrito en las palmas de tus manos, porque tú ya extendiste tu cetro, Señor, aún antes de que yo me acercara a ti, y me has dicho: clama a mí, yo te responderé, busca y encontrarás, buscadme y viviréis. Busquen al Señor y a su fuerza, porque tú me has dicho: vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo les daré descanso.
porque tú nos has dicho, Señor, que tú eres abrigo y amparo, porque tú, Señor, quieres que nos acerquemos a tu presencia y ya nos has dado una corona real y nosotras somos princesas para ti, somos obra maestra, somos hechura tuya, Señor, somos creadas para buenas obras, las que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas, y para nosotros hay un futuro y un porvenir de esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántas dan un aplauso y un grito de alegría? Queremos despedir a las personas que están conectadas con nosotros a través del canal de YouTube. Esta entrevista quedará disponible después en un enlace diferente si usted la quiere volver a ver o compartirla con otras personas. Les enviamos un abrazo y repetimos aplauso para que sientan el cariño de todas las que están aquí. Dios les bendiga.